Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Fernández. Bueno, aspiro a hacer comentarios sobre geopolítica y temas de defensa. He hecho algunos videos, pero hace mucho que no hago otro. Ahora voy a hablar así en forma genérica. Después, cuando les dé curiosidad algún concepto que tire, yo en la descripción voy a poner ciertos videos donde ustedes, o enlaces donde ustedes van a poder ahondar en el tema. Lo que voy a explicar es todos los distintos de guerra que se están haciendo, cómo se originaron, no en el origen mismo, sino en cómo se llama esto, la idea, digamos. Después, como yo digo, ustedes van a tener un poco de descripción y pueden jugar con la red ahí buscándolo. Lo primero que hay que decir es que Europa no es ese continente así humanitario y sano, bombayas, así todos de la mano. Si ustedes ven la historia de Europa, es el continente que más conflictos y guerras estuvo en el tiempo. Eso generó una interacción cultural y una forma de hacer los conflictos que no tiene nada que ver con la tecnología, sino con la forma y las maneras. Entonces, generó una capacidad superior al resto de las culturas a la hora de hacer la guerra. Y cuando me refiero a la hora de hacer la guerra, no son solamente físicamente la típica guerra militar, sino van a ver, como les voy a comentar, el tema comercial, cómo hace un pacto un gobierno con otro y lo usa, cómo es una guerra proxy. Eso todo se aprendió en esa interacción. Hay un geopolítico español que dice que España, cuando fue España, tuvo después de ahí 300 guerras. O sea, vean el nivel de conflicto. Cuando esos señores adquirieron un medio de comunicación, como fue el Barco Vela, bueno, conquistaron todo el mundo. El resto del mundo, la única discusión que tenía era ver quién era el menos malo. Hoy en día el malo es Rusia, porque Rusia se expande hacia Siberia. A nadie le interesa que hay en Siberia o en toda la zona de Eurasia. En Occidente, el Cáucaso, contra el Imperio Otomano, y Europa Oriental. Sería Polonia, Estados Bálticos, Austria, Hungría. Por eso van a ver que hoy en todos los comentarios son los más incendiarios esos señores y los más preocupados por Rusia. Pero en definitiva el imperio ruso hizo lo mismo que el imperio inglés, que el imperio francés, que el imperio español. Hay una sutileza con el imperio español distinta al resto, que la voy a contar, que es que esos señores, el rey de España, eran los talibanes de su época. O sea, ellos realmente creían en el salvar las armas y una vez que te convertías en cristiano era uno más. Pero el resto, señores, era todo dinero, todo comercio y toda conquista, de las mil maneras. Pero eso ya es ir muy atrás. Lo que yo quiero que entiendan es que no es que seamos mejores en esto en Occidente, sino que se ha desarrollado una destreza superior. No implica que los otras naciones hayan aprendido. De hecho, China lo está haciendo muy bien. Pero también explica por qué el mundo árabe no comprende esa forma de pelear, porque culturalmente no es capaz de hacerlo en ninguna de las maneras. Pero miren la sutileza que los persas, que son iraníes, que es donde arranca la civilización occidental, sí los comprenden mucho mejor. Bueno, vamos a arrancar. La más convencional de todas las guerras es la física, digamos, que un ejército ataca a otro, lo derrota y lo conquista a otro país. Así que esa sería la convencional. Otra histórica es la guerra económica. Mucha gente subvalora la guerra económica y el mejor ejemplo para darlo no es ir muy atrás, sino la crisis del Canal de Suez. La crisis del Canal de Suez, Inglaterra, Francia y Israel hacen un tratado secreto, en su momento secreto, después está todo publicado, donde Francia e Inglaterra se volvían a quedar con el Canal de Suez porque Egipto lo había nacionalizado, e Israel se quedaba con el Sinaí, la península del Sinaí, y así el Gran Israel. Bueno, Estados Unidos, cuando entró en la Segunda Guerra Mundial, su único objetivo era liberar el comercio mundial y acabar con la colonización.
Para eso entra, para eso se reúne en 1940 con Churchill. Ellos preveían entrar en esa guerra en forma proxy, como se llama ahora. Pues sucedió lo de Pearl Harbor y entraron y la derrota de Francia, fundamentalmente, en 4 semanas, que en realidad fueron 4 días. Pero en ese momento, cuando ocurrió una victoria total de los ingleses y franceses y israelíes. Los israelíes tomaron el canal de Suez, dicen ahí, los ingleses y franceses hicieron un asalto naval y aerotransportado y Egipto estaba totalmente derrotada. En ese momento Eisenhower, que era el presidente, les dijo algo muy simple. ¿Qué quieren? ¿Que él tire todas las libras que tenga guardadas? ¿O que no renueve ninguna de las deudas que han contraído tanto ustedes los franceses como los ingleses? Retírense, ya no hay más colonialismo. No tiró un tiro, no hizo nada, y sin embargo fueron totalmente derrotados. Y se tuvieron que retirar. Eso comienza para muchos europeos, no comienza, sino que es el punto donde, digamos, junto con lo que sucedió en Hungría, donde Europa ya dejó de ser potencia a nivel mundial. Después sucede lo que significa toda la interacción de la Guerra Fría. Cuando la Guerra Fría se va haciendo alargando y se va complejizando, en la década del 70, Estados Unidos toma la decisión, en ese momento inteligente, de usar la mejor arma que tenía un país capitalista contra un comunista, que era endeudarse. Por eso sale del patrón de oro y empieza a endeudarse. ¿Para qué lo hace? Para que en cada frente de batalla que enfrentaba a los comunistas, redoblara la apuesta. Y a la hora de renovar todo el equipamiento, iba a ser todo enormemente más tecnológico. Si ustedes ven en la presidencia de Reagan, cualquier documental que vean, van a ver que estaba la guerra de las galaxias, que todo un sistema antimisiles para destruir todas las armas estratégicas, el Abrams, Bradley, el Apache, el F-15 y 6, lo que fue después el F-20, el F-117, que en realidad es un avión de ataque, tiene F por una cuestión de secreto. Todos provienen de ahí. Pero en el interín sucedió, en el intermedio, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam produjo una gran quiebra y fractura en toda la estrategia política y geopolítica de Estados Unidos. Ahí ellos se dieron cuenta que no podían ir con conflictos a enfrentar a la Unión Soviética, porque en esencia era una guerra entre potencias, entre imperios, por decirlo de alguna manera, y el pueblo norteamericano no estaba dispuesto a pelear en cualquier otro lugar del mundo que no fuera su territorio. Y no tenía problemas en ese momento Estados Unidos de subsistencia, porque estaba totalmente protegido, ya sea convencionalmente con su armada y su fuerza aérea y con sus armas nucleares. Entonces ahí es donde nace el ejército profesional. El ejército profesional es más que una idea de que es algo mejor que el ejército de conscripción, es una necesidad de una potencia de intervenir en seguir peleando con otra sin el costo político. Por eso van a ver que mientras que la Unión Soviética seguía con conscripción, Estados Unidos y luego toda la OTAN usan a fuerzas profesionales. Lo otro, que ese tipo de armamento fue preparado para pelear contra la Unión Soviética, pero en todo el resto del mundo. Porque con el sistema de defensa nuclear, que es de destrucción mutua asegurada, que es muy distinto a las armas nucleares que tiene Francia, Inglaterra, India. O sea, esa es otra forma de defenderse. Las guerras se iban a librar como se libraron, en Vietnam, en Corea, en toda Latinoamérica, con lo que fue el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, los grupos como en Argentina, montoneros y militares. Se libró en todo el mundo de esa manera. Por eso cuando sucede lo de Irak, fue tan contundente. O sea, todo ese despliegue tecnológico y todo arrasó Irak en un bombardeo de 3 semanas y en una ofensiva que produjo menos muertos que el conflicto de Malvinas, que duró más de 70 días.
a pesar de que se enfrentaron cientos de miles de soldados. O sea, pero aparte Estados Unidos desarrolló otras formas de hacer la guerra. Mejoró la guerra económica, ahí es donde está el paquete de sanciones económicas. El paquete de sanciones económicas no busca destruir un país, sino busca quitarle dinámica a ese país. O sea, ¿qué es lo que sucede con Cuba? Lo busca empobrecer. Pero aparte tiene un objetivo secundario. Como todas las potencias son comerciales antes que ser militares y económicas, busca que todo el resto del mundo redireccione el comercio hacia Estados Unidos y los saque del lugar. Por eso ustedes van a ver que Estados Unidos está, parece cómico lo que debe decir, con el tema de los chips de las lavadoras y las heladeras y los televisores, que los usa esta Rusia para comprar los televisores, lavadoras, lavarropa y saca los chips y se los ponen los drones. Eso es totalmente absurdo, porque los mismos ucranianos han abierto los drones que han caído y han visto los chips y son todos de Occidente, en su gran mayoría, los más sofisticados. Entonces lo que busca con China es que justamente su comercio se redireccione para otro sector. Y aparte, afectar la dinámica económica de China. Algo que me olvidé decirle es que entiendan que los países, cuando descubrieron que hacerse rico eran comerciando con otros países, es ahí donde aparece la geopolítica. Y es ahí donde los países se convierten primero en imperios comerciales y por ende en militares. Y la forma tradicional de Occidente es enfrentar a un imperio comercial en forma militar y derrotarlo. Así lo hizo Inglaterra con Holanda, después se lo hizo Inglaterra a Francia, Alemania. Alemania no fue derrotada porque eran nazis. El único objetivo de Churchill era desarmar el imperio alemán, porque cuando Alemania se unifica, la dinámica económica de Alemania superaba la de Inglaterra. Estados Unidos copia esa manera, y por eso hoy China es el enemigo, no porque lo haya atacado físicamente, sino porque la dinámica comercial de China reacciona a Estados Unidos como si fuera una agresión. Hay ciertos pensadores que dicen que no, que eso es un error actuar así. Yo comparto esa opinión, pero no lo voy a tratar ahora. Simplemente la explico. Bueno, las otras dos guerras más importantes que hay que entender, que es la guerra híbrida, pero son fundamentalmente el golpe blanco. La guerra híbrida es atacarte por todas las maneras posibles sin usar armas en general. Por ejemplo, el ataque estadounidense-israelí a las centrales nucleares, a las enriquecedoras de uranio de Irán. Eso fue un ataque con un soft que afectó los chips que fabricaban enriquecedores de Irán, sin atacarlo físicamente, destruyó y atrasó el programa nuclear. Lo mismo hizo Rusia cuando, ¿cómo se llama esto? En uno de los estados bálticos, no me acuerdo si fue Estonia o Letonia, hubo una movida antirrusa y le clavó un ataque que secuencial, o sea, fueron de 3 semanas que lo dejó sin internet, sin acceso a las redes bancarias y nada. Hasta que los muchachos se tranquilizaron y ahí los dejaron tranquilos. Y ha habido muchos ataques de ese tipo. Otros ataques, por ejemplo, lo que ha hecho Rusia con Finlandia, que tomó los inmigrantes en situación de guerra en sus fronteras, los trasladó a la frontera de Finlandia. Como Finlandia tiene la postura del refugiado político, los dejaba a 5 o 10 kilómetros de la frontera, le daba unas bicicletas y los mandaba. Como Finlandia es una población chica, si les clavaba 50, 100 mil personas, da igual que sean musulmanes, lo que fuera, pero que fuera de otra cultura, afectas toda la dinámica social de Finlandia. Podríamos hablar de que lo que es Wagner. Wagner es usar tus soldados sin tu bandera. Wagner está muy inspirada en Blackwater, que es esa misma fuerza de Estados Unidos. Porque en realidad lo que hace, lo desarrolla Estados Unidos, pero los copian los demás. O sea, quienes hoy usan más la guerra híbrida, no solo Estados Unidos, sino Rusia e Irán. Vuelvo a repetir lo que dije antes, son persas.
Cada forma de hacer la guerra, ellos las comprenden mucho mejor que el resto, por lo menos que el mundo árabe, y la saben hacer mejor. No quiere decir que tengan razón, ojo. Eso es otra cosa, señores. Yo estoy hablando en general, no estoy defendiendo a ningún caso en particular. Y bueno, y la más importante de todo, que es la guerra, el golpe blando. El golpe blando fue una teoría de un pensador en Estados Unidos que él pensaba, él empezó a analizar todos los conflictos sociales y desarrolló una idea de que si gestionabas esos conflictos sociales y los disciplinabas de tal forma, podías cambiar el régimen autoritario de un país. Ya les voy a pasar el enlace, van a ver cómo desfila los señores que derrocan a Milosevic en Serbia, cómo están los señores que hacen los golpes de la Revolución de Colores en Siria, la sutileza de cómo reta al que hace la revolución en Egipto y le dice, has hecho mal, el señor renunció y un régimen se cambia cuando cae el régimen. Y eso lo digo porque todo el mundo cuando ve a Maduro dice que se vaya Maduro. Señores, Maduro es un líder de un régimen. Punto. En cuanto lo haga mal, ellos mismos lo cambian. No pasa nada con Venezuela si se va Maduro. El tema es todo el alrededor. ¿Qué hace la CIA? Y fundamentalmente, ¿qué hace en el 2004? Sobre todo, empieza en el 2004 en Ucrania. Empieza con todo Europa del Este. Pero fundamentalmente, donde está bien documentado es a partir de 2008, porque en el 2008 hasta el 2013 hace un informe Victoria Null. Victoria Null es la secretaria de Estado, que es una persona que tiene mucho poder. Creo que era la secretaria de Estado, puedo confundirme. Su esposo es un pensador neoconservador, una mentalidad muy peligrosa para el resto del mundo, o una ideología, perdón. Y tiene 5.000 millones de dólares y empieza a gestionar las protestas sociales. O sea, ¿qué hace? Empieza a darle dinero, a organizar y a usar. Quiero que entiendan que nadie se presta voluntariamente a eso. Usa, que es lo más cabrón de esta guerra. Nadie lo hace a propósito. Usa todos los reclamos, todas las protestas y los empieza a maximizar. O sea, empieza a aumentar, no sé, como sería en Argentina los mapuches, la gente que va a comedores, las protestas estudiantil. Pero la sutileza que hace es la CIA, a diferencia de la teoría original, es que como son regímenes democráticos, que es lo perverso que hace Estados Unidos, va posicionando el candidato que ellos quieren y va atacando al que no quieren. Entonces ese proceso arranca en el 2008 y termina en el 2014 con un candidato que sí elige entrar a la OTAN. Hasta ese momento, Ucrania estaba muy bien como estado tapón. No tenía ningún problema, había llegado a un trato correcto con Rusia. Tenía los problemas que tenía cualquier país de Europa del Este, que es tremendamente corrupto y ineficiente. Pero Rusia tenía su base militar en Crimea, no quería ni Crimea, ni quería los estados del Donbass, ni nada. Al haber hecho eso, es cuando empieza a escalar el conflicto y termina el conflicto en el 2022 atacando físicamente Rusia a Ucrania. No estoy hablando acá del conflicto de Ucrania en general, lo que yo estoy hablando es, entiendan eso, porque ustedes creen que lo está haciendo solamente Estados Unidos. Cuando Cuba vio esa forma de hacer la guerra, hizo exactamente lo mismo con Latinoamérica. Lo que pasa es que no es tan evidente porque, bueno, no hay presupuesto. Son cubanos. ¿Por qué lo hace Cuba? Porque Cuba, desde que cayó en la Unión Soviética, la única manera de defenderse de un acto de agresión de Estados Unidos es hacerle pagar tal costo político en América Latina que no lo haga. No solo es externo, sino interno.
Estados Unidos, toda su política exterior, cómo es su sistema electoral, el talón de Aquiles es sus elecciones internas. Cualquier alianza, cualquier plan que haga no soporta el cambio de opinión de su votante. Así que esa es la mejor manera de defenderse contra Estados Unidos. Entonces hay clavado golpes blandos en toda Latinoamérica. El mejor de todos y el que está a la vista es el de Chile. ¿Cuándo te das cuenta cuando hay un golpe blanco? Cuando la protesta social se disciplina. Es imposible disciplinarla perfectamente, pero te das cuenta cuando casi no hay violencia, cuando no atacas a la policía, cuando no le tiras un molotov, cuando no le tiras una piedra, cuando ves gente conteniendo esa violencia, cuando la ves organizándose con grupos de WhatsApp. Ahí es donde está en marcha un golpe blando. Ojo que la teoría del golpe blando es tan efectiva que perfectamente la puede hacer no solamente una otra nación, sino internamente una organización o un movimiento político. Bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, nos veremos en otra ocasión. Un abrazo.